Castejón de Sos fue en los años 80 el primer lugar de España donde empezó a practicarse parapente. 4 décadas después es el gran templo del vuelo en esta modalidad. El parapente empezó desde el año 86. Se escuchaba en Andalucía, donde aprendí a volar, que el parapente comenzó en Castejón de Sos, una pirámide que se volaba hacia todos lados. Fue Gerardo y Javier Bielsa que montaron la primera escuela de parapente Pirineo. Gerardo fue el primero que trajo un parapente aquí a España y empezaron a volar aquí en Castejón por las pendientes fuertes que había. En paracaidismo, el único club de la comunidad se encuentra desde hace unos pocos años en Pau, en el Pirineo francés. Hacen miles de saltos, tanto en práctica deportiva como con quienes quieren probar la experiencia. Una modalidad es el salto base, que se hace desde puntos estáticos. El Pirineo es un lugar especial para practicarlo. Nos mudamos donde vivimos ahora, en la zona del Sobrarbe, en Pirineos, porque es uno de los puntos donde más saltos base hay. A una hora de nuestra casa tenemos 60 saltos diferentes, sitios diferentes desde los que saltar. Y aparte, bueno, son en montañas, en el entorno donde nos gusta practicar esta actividad. Probar un salto en paracaídas cuesta menos de 300 euros. Y para comenzar en parapente existen cursos que facilitan formación y equipo a los principiantes. Son puertas de acceso a cumplir el sueño que el ser humano ha tenido desde siempre: poder echar su cuerpo a volar.